todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos del canal Cristovisión, me alegra mucho comunicarme con ustedes a través de este programa, Faro en la Noche. Faro en la Noche es un conversatorio y para mí realmente es un privilegio y un honor contar con el invitado con el cual vamos a conversar. Doctor en teología, experto en política, católico convencido, embajador, fue embajador ante la Santa Sede representando nuestro país, el doctor Guillermo León Escobar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación, sobre todo para un programa que tiene ese nombre, de Faro en la Noche, en el sentido de que al menos tratemos de iluminar algunos de los temas de los que nosotros dos estamos interesados. Conversar con usted realmente es muy agradable porque es un pozo de sabiduría donde usted quiera, o sea, lo que quiera, Guillermo León Escobar puede hablar. Es evidente que tendríamos que primero referirnos por la inminente situación de nuestro país y su situación con Nicaragua y lo que quedó de la sentencia de la Corte sobre Colombia, sus callos y su mar. ¿Qué podemos decir? Yo creo que hay un principio que es fundamental y ya lo ha dicho el día de ayer el presidente Santos, en el sentido de que las decisiones se acatan, pero se pelean las manifestaciones de esas decisiones. Porque muchas veces cuando se decide algo, uno puede preguntar en qué sentido viene la aplicación de esto. Yo creo que la Corte Internacional de La Haya no se puede ir lance en ristre contra toda una tradición histórica, contra los estudios cartográficos que se hicieron, contra la soberanía ejercida durante tanto tiempo. Sin duda alguna hay un punto de ganancia y ese punto de ganancia es que nos reconocieron la soberanía sobre todo lo que es tierra en el conflicto, pero esa soberanía ya estaba reconocida. Pero nos metimos en el asunto de una discusión sobre los límites marinos, todo aquello que estaba en el paralelo 82, y entonces ahí se pescó en río revuelto y resulta que perdimos soberanía en los mares, mientras Nicaragua sí ganó lo que no esperaba ganar. Ahora bien, el asunto es qué interpretaciones se le dan a esa norma y la Corte Internacional de La Haya y los especialistas van a tener que tomar una decisión sobre esto. Por ejemplo, hay gente que dice cómo se va a llegar a los dos callos que quedaron por fuera si no hay ningún nexo de soberanía que los una. No, ese mar es internacional. Los barcos colombianos van a poder navegar, los pescadores van a poder ir hasta los cayos y pescar, pero eso hay que llegar a una serie de acuerdos que son importantes porque lo que ha creado la Corte allí es el inicio de un problema. Escuchamos algunas opiniones diciendo Colombia debería, como manera de contestar esta situación, retirarse de la Corte. ¿Es conveniente? Yo creo que Colombia tiene una tradición de tanta legalidad y de tanta decencia en el ámbito internacional que Colombia no se va a jugar una carta paria cuando puede jugar en el alto nivel de la interpretación. Yo no creo que Colombia pueda jugarse abajo de lo que ha sido su tradición. Perder soberanía inmediatamente hace pensar Panamá, el Amazonas, Perú, Brasil, y eso como que se trae inmediatamente como unos ciertos dolorcitos de decir como que siempre nos dan por la cabeza. ¿Qué pensar ahí? Lo que pasa es que nosotros somos un país que siempre gana y siempre pierde. La guerra del Perú, ganamos la guerra y perdimos territorio. En la discusión con Venezuela tenemos la razón y perdimos los monjes, ¿ya? Y ahora vienen estas situaciones que hay que estudiar muy bien,
porque sin duda alguna los expertos dicen atención con Jamaica, porque Jamaica puede extender cierto ámbito de límites marítimos también y entrar en una discusión sobre alguno de estos cayos que quedaron aislados. Pero yo creo que Colombia va a saber manejar la cosa. Creo en la capacidad, la inteligencia y, si se me permite la palabra, la argucia inteligente del presidente Santos. Porque es que allí hay una filigrana para jugar. Los expertos que trabajaron por Colombia fueron excelentes expertos los colombianos, pero todos ustedes saben que estaban asesorados por una serie de juristas, de abogados que no son colombianos, y habría que preguntarse si en las facultades de Derecho Internacional nuestro hay las personas capacitadas para dar ahora las peleas jurídicas que se vienen, que serán de largo aliento y de largo tiempo. Esto significará que el ejercicio diplomático acerca de la soberanía en nuestro país podría volverse muy vulnerable por esto que sucedió, o requerirá entonces que nuestros diplomáticos sean un poco más fuertes en el tema de la soberanía. En el tema de la soberanía es necesario entender, por ejemplo, que los mejores embajadores tienen que estar allí donde están los límites del país. Cuando uno es embajador, por ejemplo, en Roma o en Francia, puede serlo de una manera diferente, pero cuando se está en Panamá, en Venezuela, en el Brasil, Ecuador, Perú, se tiene que tener una gran capacidad en la aceptación de lo que son las realidades geográficas y qué peligros pueden surgir de ahí. De manera que esos son embajadas para grandes especialistas. El presidente Santos ha hecho una buena tarea en el sentido de empezar a colocar gente supremamente capaz en cada una de las embajadas. ¿Por qué? Porque hoy día, de época de la globalización, tenemos un asunto muy importante, y es que las cosas de adentro se resuelven también afuera y las cosas de afuera se matizan desde dentro. Ese planteamiento nos lleva inmediatamente a pensar en los diálogos de paz, la presencia de Oslo, Noruega, Cuba, la presencia de la guerrilla muy mediática con sus posiciones, hacen que el tema que nosotros pensamos, diálogos de paz, sea interpretado en el exterior como más bien una necesidad de que, una presión del mundo para decir, gobierno, arregle esto, porque estos son insurgentes y nada más. Yo creo que hay dos cosas que han cambiado. Ayer, coincidencialmente, se da el fallo de La Haya y se da el inicio de lo que van a ser conversaciones. A mí me gusta esa palabra porque no son diálogos. No son diálogos, son conversaciones. Y la conversación tiene como esencia, usted me dice qué está pensando, yo le digo qué estoy pensando, y nos ponemos de acuerdo en qué podemos pensar juntos. De ahí, por ejemplo, que no se vaya a discutir, y eso ya quedó claro, ni la concepción política del país, ni la economía del país, sino aquellos factores que pueden propiciar una pacificación, así sea parcial, de una nación en conflicto desde hace 60 años. Hay un asunto que es muy interesante, y es la comparación en las cocinas nuestras. Se usa la comparación de las ollas pitadoras. Cuando la olla comienza a hervir, el pito comienza a bambolearse de tal manera que la señora que tiene una gran experiencia, o la muchacha del servicio, la cocinera, traen una cuchara y se la colocan junto al pito, lo levantan y sale una cantidad de vapor, luego lo quitan y sigue cocinándose lo que está allí dentro. Con mucha inteligencia yo creo que el presidente Santos ha hecho de esto
la cuchara que se coloca para que se desahogue la olla, para quitarle el vapor, la presión, porque Santos lo que tiene que hacer es mostrarle al mundo la no legitimidad de la guerrilla. Fijémonos, por ejemplo, que el juego está entre legitimidad y no legitimidad. Santos acepta toda la parte inicial del juego, le pone la cuchara del inicio de las conversaciones, la guerrilla responde con los 2 meses anunciados de tregua, que es buscando hacer el contrapeso de la legitimación que va obteniendo el presidente Santos en su política internacional. Sin duda alguna, el mundo está dividido con respecto a nosotros. Hay una parte muy importante del mundo que dice: estos señores de la guerrilla son narcoterroristas o son terroristas. Y hay otra parte del mundo que dice, y ayer lo escuchaba no más en la televisión española, que dicen: no, lo que pasa es que estas personas están recuperando a nombre de los inválidos del país un sentido de justicia y de equidad. Eso es para mí lo que se juega en La Habana. Y será un éxito de todas maneras para Santos, así en el mes de febrero o marzo tenga que decir: no va más, pero ya jugó la partida, ya descongestionó la olla a vapor de la presión política y deja deslegitimada la guerrilla. De una u otra manera, esta posibilidad de que el gobierno se siente a dialogar es decirle: nosotros ya pusimos nuestra parte, les toca a ustedes. Ya les toca a ustedes, porque fíjate que hay una posición interesantísima, y es esta. Ustedes declaran que hay un cese al fuego. Nosotros, la institucionalidad no puede aceptar parar las acciones militares. No, porque es que ya vienen ellos desde una deslegitimación en donde no sabemos cuántos son los secuestrados, quiénes han muerto en el secuestro, cuántos son los extorsionados, etcétera. Entonces nosotros nos mantenemos en confrontación, y esa tarea la está haciendo muy bien el ministro de Defensa, y yo creo que el comandante general de las Fuerzas Armadas, Alejandro Navas, están manejando muy bien la situación juntamente con el general Mantilla. En el asunto de que yo no puedo jugar con usted al ajedrez, la guerrilla está intentando jugar con las blancas. Yo muevo la ficha blanca para obligarlo a usted a darme una respuesta en esa apertura. Y me parece muy bien de que la respuesta no fue confrontar las dos peonías, sino que el gobierno tiene su propio esquema para jugar, y vamos a ver cuál de los dos esquemas se impone. Estamos con el doctor Guillermo León Escobar. Seguiremos conversando con él en Faro en la Noche. Ya volvemos. Bueno, con el doctor Guillermo León Escobar podemos hablar de muchísimas cosas, porque realmente es un analista catedrático, experto de muchos temas, pero uno que nos mueve mucho y que siempre mueve mucho al mundo es el Vaticano. El Vaticano es todo un mundo interesante, del cual usted fue embajador en nuestro país, representó a nuestro país. Ser embajador en la Santa Sede, en este mundo donde se han escrito tantos libros, muchos de ficción, otros ya pues de realidad. ¿Cómo es esa experiencia, embajador? La experiencia es supremamente interesante si uno tiene la capacidad de dejarse sorprender. Y por ejemplo, ahora, hace apenas unos días, se posesionó Germán Cardona. Y Germán Cardona va a ser un excelente embajador, porque es una persona que todavía le da beneficio a la posibilidad del asombro. Cuando uno se asombra, tiene respuestas, genera respuestas. Cuando uno ha perdido la capacidad del asombro, pues tiene un problema muy grave, y es buscar en la rutina qué es lo que hay que responder. Los 9 años, 8 y medio que yo estuve en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, porque siempre se comete el error
de afirmar que es el embajador ante el Vaticano. Ante el Vaticano. La entidad estatal es la Santa Sede. El Vaticano es el habitáculo de edificios, de casas, etcétera, que hay allí, pero se es embajador ante la Santa Sede, que no es un problema solamente de concordato, no es un problema solamente de ser la correa de transmisión del pensamiento de la Iglesia a la nación que uno representa. La Santa Sede es una multinacional de la inteligencia. Si usted tiene la capacidad de lograr meterse en los vericuetos intelectuales, sociales, económicos del Vaticano, pues indudablemente allí, ya en el área vaticana, se encuentra la Pontificia Academia de la Vida, donde se discuten esos grandes problemas de cuándo comienza y de cuándo cesa la vida, problemas como los que se discuten hoy día de la eutanasia, del aborto y de todas estas cuestiones. Pero está también la Gran Academia Pontificia de las Ciencias, de la que fue su primer presidente Galileo. Y Galileo, a pesar de ser presidente de la Academia de Ciencias, el primer presidente, padeció la Inquisición, teniendo razón que le reconoció con el tiempo la historia y la ratificó Juan Pablo II. Pero está también la Academia de Ciencias Sociales, donde uno dice, como afirmaba alguien después de la publicación de Caritas in Veritate, ¿qué autoridad tiene este Papa para hablar de economía sin ser economista, para hablar de tantas cosas sin serlo? Y entonces uno va a lo que llaman los think tanks, los tanques de pensamiento, y esos tanques de pensamiento están en esa academia, donde hay más o menos unos 7 premios Nobel. No todos son católicos, ¿ya? Hay gente que está del ámbito contrario, pero que está en diálogo con lo católico de buena fe, como también hay agnósticos interesantísimos que ayudan a la Iglesia en la reflexión por la tarea que hay en común de crear un mundo nuevo, de humanizar el mundo. Entonces, un embajador que sea capaz de meterse en ese vericueto intelectual, científico, de los problemas actuales, encontrará que tiene el privilegio de estar pensando con los que realmente están pensando. Cuando se habla de Santa Sede y en términos inadecuados de Vaticano, se habla mucho de cardenales y de las fuerzas que se generan dentro de una realidad que es un Estado y que es una multinacional. ¿Eso qué de cierto hay y qué de pronto es más bien como fábula, medio fábula de ficción? Los cardenales pues tienen más que todo un origen medieval, porque antes lo que existían eran simplemente los presbíteros, los diáconos y los obispos y algunos laicos muy especializados en su momento. Después vienen las órdenes monásticas, etcétera, pero los obispos de las diócesis que llamaban suburbicarias de Roma se van convirtiendo en cardenales, los van nombrando en la tardía Edad Media cardenales. Aún más los visten distinto. Y esas vestimentas que hoy día nos parecen a nosotros tan lujosas, es porque se volvieron lujosas. Simple y llanamente tenían que vestir de rojo, por el simbolismo que entonces se tenía y que vale hoy día, de ser capaces de acompañar al Papa en la difusión de la fe hasta la muerte. Por eso mismo el simbolismo de los zapatos rojos del Papa. El Papa es un hombre que es capaz de caminar hacia la muerte por la fe que lleva en el alma y en el pensamiento. Entonces los cardenales visten de rojo
y ya han venido perdiendo, después del Concilio de Trento y del Vaticano I, han venido perdiendo en importancia social, en importancia política, y se intenta que vayan ganando en importancia doctrinal. Hay muchas anécdotas del Papa Juan XXIII, cuando le dijeron de las dimensiones que tenía la cola de la capa de los cardenales, de los arzobispos, de los obispos, porque en el mundo común y corriente, y también en el de la Iglesia, porque no dejamos de ser los mismos seres humanos vanidosos, pero a la vez humildes, ricos, pero a la vez pobres. En ese juego de contradicciones, entonces Juan XXIII dijo, eso es una anécdota, no sé si sea cierto, díganles que vayan sin la cola, porque por eso se hablaba de la cauda cardenalicia, que tenía una dimensión enorme. Es lo mismo que cuando se les cortaron las ínfulas a las mitras. Las ínfulas son esas dos cuerdas que pasan por la parte de atrás, y entonces por eso la gente hablaba de darse ínfulas, porque la persona era muy importante según la dimensión de la ínfula. Eso se ha venido recortando, lo mismo que estas capas, etcétera, y el cardenal hoy día, por encima del arzobispo o del obispo, solamente tiene el ser colaborador inmediato del Papa, en términos de consistorio, y elegir con su voto a nombre de la cristiandad el Papa que ha de reemplazar a aquel que haya fallecido o renunciado. De manera que ese es el oficio de los cardenales, y nosotros contamos ahora, después de haber pasado de una Colombia que tuvo 3 cardenales activos, a quedar ahora en una excelente representación con Rubén Salazar, el arzobispo de Bogotá, como único cardenal activo de Colombia, porque Darío Castellón y Pedro Rubiano conservan el título, pero ya no tienen voto en el cónclave. Además que llegamos con Rubén a ser cardenal presbítero, porque también entre los cardenales, no todos los cardenales son iguales. Hay cardenales diáconos, que son los que le ayudan al Papa en el manejo como los ministros de Estado. Hay cardenales presbíteros, como es el caso de Rubén Salazar, que tiene una arquidiócesis o una diócesis para el manejo pastoral, y hay 6 cardenales obispos, que son aquellos que repiten en la historia los suburbicarios, es decir, los que le ayudaban al Papa en el manejo de la ciudad de Roma. En este momento los cardenales obispos sería quien, el secretario de Estado. En este momento está el secretario de Estado, que es cardenal obispo, está el antiguo emérito del clero, el cardenal Re, por ejemplo, todos ellos, el cardenal Sodano, que fue secretario de Estado, también es un cardenal obispo. Es como en los militares, hay de un sol, de 2 soles y de 3 soles, y el cuarto es el Papa, que indudablemente brilla con la plenitud de la misma luz. Ahora con este planteamiento de nuestro nuevo cardenal, siempre vendrá la pregunta, ¿algún día tendremos un Papa americano, latinoamericano? Yo todavía no creo que la Iglesia esté en la capacidad de mirar fuera de Europa. Ya dio un paso muy importante cuando hizo de Wojtyła un Papa venido de detrás de la cortina de hierro. Eso es un paso enorme. Pero para que haya un Papa latinoamericano, o un Papa asiático, o un Papa africano, o un Papa norteamericano, se va a necesitar todavía que la fruta madure un poco más. No es que se diga no, sino que los tiempos todavía no han llegado a su plenitud, a no ser que el Espíritu Santo esté pensando otra cosa.
después de Benedicto XVI, gran papa, doctor de la Iglesia, ¿vendrá un papa italiano? Yo creo que va a ser un papa italiano, es decir, de lo que yo alcanzo a olfatear o a anhelar, será un papa italiano, pero que tendrá un perfil absolutamente diverso, porque sin duda alguna el Papa Benedicto XVI, con toda esa gran capacidad que ha tenido, ha organizado la parte doctrinal de la Iglesia. No hay que olvidar que es el autor del catecismo, la parte doctrinal de la Iglesia. No hay que olvidar, por ejemplo, que es coautor de aquella gran encíclica de la fe y la razón, que es un encuentro, es salir al encuentro del mundo contemporáneo sin darle gabela, sino a la confrontación dialogada con un mundo que plantea preguntas, desafíos, que tiene indudablemente la tranquilidad de colocar los problemas en evidencia, y la Iglesia tiene que prepararse para responder. Por ejemplo, en este gran mundo hemos tenido el relativismo de la Revolución del 68 de Daniel el Rojo, que fue la respuesta de un mundo filosóficamente en desacuerdo con la Iglesia a lo que planteó el Concilio Vaticano II. Y el que dio la pelea, el único que dio la pelea, siendo profesor en la Universidad de Bonn, en la de Münster, en la de Tübingen, en la de Ratisbona, fue Joseph Ratzinger. Entonces es el que está contestando, por eso en todos los documentos aparece que él coloca el relativismo como la gran pelea. Entonces esta parte doctrinal ya quedó, como quedó con Juan Pablo II, el colocar de nuevo a la Iglesia en el mundo de las comunicaciones, en el mundo en donde la Iglesia se hizo visible, como sucedió con Pablo VI, en el gran juego entre las realidades temporales y las realidades espirituales que había planteado Gaudium et Spes, e indudablemente con la apertura que señaló Juan XXIII. El año entrante vamos a celebrar el Pacem in Terris, el aniversario de un papa que dijo: hay alternativas a la muerte y la paz es esa alternativa. Entonces yo creo que pasado este consistorio de la nueva evangelización, en donde tenemos a propósito un gran colombiano que fue obispo de Villavicencio, donde tenemos el desafío de la nueva evangelización para nosotros, para los europeos, es una total reevangelización. Indudablemente que allí Octavio Ruiz va a jugar una gran tarea y el Papa tiene que ser eminentemente pastoral. Vamos a hacer una pausa y conversaremos ya en el tercer segmento con el doctor Guillermo León. Estamos en la celebración del Año de la Fe y vuelve a nuestra mente el Concilio Vaticano II. Palabras que para muchos hoy día no les suena, como que Vaticano sí, porque allá vive el Papa, pero Concilio Vaticano II, es que hubo un primero, ¿cómo así? Y se supone que este acontecimiento, pues, renovó, visualizó una iglesia diferente. Usted es experto en el tema del Concilio Vaticano II y quiero decirles a los cristovidentes que desde ya vamos a tener que pedirle al doctor Guillermo León que nos haga unas muy buenas charlas sobre esto, por eso hoy es un panorama muy básico, pero él es experto en este tema. Hoy día, ¿cómo ve el tema del Concilio Vaticano II? El tema del Concilio Vaticano II es supremamente interesante porque resulta que la gente, cuando fue elegido Juan XXIII, nosotros tenemos cariñosamente una mente reduccionista. Y dijeron, se nombró un papa viejito, gordito, bonachón, buena gente, que no tiene urgencias para nada, qué bonito el papa, pero olvidaban que detrás de ese viejito
había un especialista en política, un gran embajador, un gran diplomático, que lo había sido en época de la guerra en países de vínculo musulmán, que fue el que arregló en definitiva las relaciones después de la guerra entre la Francia de Gaulle y la Santa Sede, de que había sido un hombre luminoso en los estudios de historia. Pues la gente se queda con el viejito bonachón, Papa Bueno, que un día se le ocurrió que tenía que citar un concilio Vaticano II. Y esa impresión que tenía la gente también era la impresión que tenían en el Vaticano, en la Santa Sede, también como órgano político, muchos de los cardenales que lo eligieron. Y entonces, cuando él anuncia en la iglesia de San Pablo Extramuros, no están presentes cuando él anuncia el concilio todos los cardenales. Y decían, pero ¿cómo se le ocurre a este señor citar un concilio Vaticano II y totalmente decir con todos los obispos del mundo? Pero, ¿qué estará pensándose? No dijeron, se enloqueció. Pero cuando él habla en la parte ya conventual de aquella basílica dedicada a la tarea del ecumenismo, todavía los escandaliza más. Les dice un concilio vaticano en donde participen absolutamente todos los obispos del mundo. Es el primer concilio en donde participan 2000 y pico de obispos del mundo, citados sin color y sin idioma, sin raza ni nada de esto. Segundo, les dice un sínodo para la ciudad de Roma. Y tercero, la reforma del Código de Derecho Canónico. Dijo, este señor se enloqueció. Tan se enloqueció que el único periódico que no anunció y que no transmitió al día siguiente la citación del concilio fue el periódico del Papa, el Observatore Romano, porque dijeron, imposible. Todos los demás periódicos de Roma, de Italia, se hicieron lenguas con el concilio. Y Vaticano II, con eso declaraba cerrado el concilio Vaticano I, porque nadie lo había cerrado. Ahora, ¿que fue una ocurrencia? No, señor, no fue una ocurrencia. Después del Pío IX, en el concilio había pensado en continuarlo Pío X. Pío XII clamaba por la continuación del concilio Vaticano I. Y lo que le decían los cardenales, cuentan las anécdotas, es ¿para qué va a citar usted un concilio si ya se le dijo a usted que usted era infalible? La infalibilidad elimina una posibilidad de un concilio. Y Juan XXIII parece que les dijo, lo que hay es que definir la ruta de esta barca de Pedro con un mar que es distinto al mar de la antigüedad, de la Edad Media. Aquí hay que tener un faro, para también un faro en la noche de una iglesia que se renueva. Es decir, cuáles son los desafíos que nos está planteando una realidad mundial. Entonces se cierra el Concilio Vaticano I, se abre el Vaticano II, con una gracia, y es esta: ninguna institución del mundo se le adelantó en esa oportunidad a la Iglesia para pensar el mundo moderno. Entonces la Iglesia es la primera que se plantea, bueno, después de 2 guerras que le valieron al siglo XX ser llamado por autores importantísimos el siglo de las ideas asesinas, en donde también con otros pensadores el siglo más corto que ha tenido la historia, porque precisamente no se construyó, sino que se destruyó. Viene un señor a decirnos, ¿por qué no nos sentamos a mirar el mundo? Y de ahí sale Gaudium et Spes. En su opinión, Gaudium et Spes del documento... No era el documento principal.
era como una especie de contentillo, una especie de añadido, pero fue entrando en la corriente después del Lumen Gentium, sobre todo cuando se trata del papel de los laicos, irrumpe el pensamiento de que Gaudium et Spes es importantísimo. Tan importante es que todo lo que había por fuera, los marxismos, los relativismos, los indiferentismos, los existencialismos, se unen para generar una respuesta de confrontación a lo que Gaudium et Spes y Lumen Gentium plantearon. Y entonces viene la gran disputa que todavía dura hoy día. Nuestro confrontante es el relativismo, el del prohibido prohibir, el de la eliminación del temor de Dios, el de la ausencia de la culpa, el de la relatividad de la verdad, que es precisamente la temática de la nueva evangelización. Entonces se produce ese gran choque y la Iglesia comienza a ser actor de primera clase en el nuevo escenario, y lo es todavía hoy día, porque la Iglesia, juntamente con el pensamiento civil, tienen que producir los puntos de referencia para poder construir una nueva humanidad. En ese Concilio Vaticano II también participaron obispos colombianos. Su papel, el papel de los obispos colombianos, la posición que tomaron frente al concilio, ¿cuál fue? Sin duda alguna, allí hay un problema muy grave de la recensión del Vaticano II. Con respecto a los concilios anteriores, Vaticano I, el Concilio de Trento, la hermenéutica es la de la continuidad. No estamos hablando de una iglesia diferente, sino de una iglesia distinta, ¿ya? De una iglesia distinta. Los nuestros fueron muy disciplinados, pero no contaron con la generosidad publicitaria de los europeos. Bien sabemos que para los europeos la teología es europea, la filosofía es europea, la sociología es europea, y de repente irrumpen allí en aquella gran asamblea personas que, viniendo de América Latina, plantean situaciones diferentes. Hay planteamientos en donde se recoge lo que fue la participación de los obispos latinoamericanos en general, traídos en las memorias de Marcos Magrat, el que era el arzobispo de Cartagena, de Monseñor Helder Cámara, que escribió un maravilloso diario del concilio que se llamaba De las 2 de la mañana, o a las 2 de la mañana, que era cuando él escribía lo que había acontecido, y que se creó un opus diferente al Opus Dei, que lo llamó Opus Angelorum, ¿ya? La obra de los ángeles, para indicar que en aquellos amaneceres de las 2 de la mañana o anocheceres, venían los ángeles a darle a él la oportunidad de repensar lo que había acontecido en el día. Se tiene nota de que en las líneas más avanzadas, alguno de los nuestros estuvo participando juntamente con el cardenal Swinens y con el cardenal Frings de Colonia, que tenían precisamente como asesor individual al entonces profesor Ratzinger. Pero que fueron importantes sobre todo por una cosa: la disciplina del concilio exigía que se leyera, que se pensara, que se discutiera, que se votara y que se aprobara o improbara lo que se pensaba sobre cada tema. Haciendo hoy una lectura del concilio para la Iglesia colombiana, ¿qué tendría que, pues obviamente todo, pero qué prioridades tendría que acoger la Iglesia colombiana que resuenan del Concilio Vaticano II? Yo voy a ser descarado en la respuesta. Lo primero que habría que aconsejarle, no solamente a laicos,
sino a presbíteros, no solamente a presbíteros, sino a obispos, por eso lo atrevido y demás, es volver a tomar el libro que tiene las conclusiones y los documentos del Vaticano II y leerlos. Hacer lo que se decía aquello del toma y lee, cómete este libro, sí. Cómete este libro, porque lo que uno nota es que quedó en el aire el tono general del concilio, pero el tono particular del concilio no se ha leído, no se ha leído. Muchas veces nos ilusionamos, mira que tal autor escribió una cosa tan importante, y eso ya está en el concilio. Le voy a decir una cosa que es para mí interesante. Hay gente de fuera que conoce más el concilio que nosotros, los de dentro. Porque los de dentro decimos el Concilio Vaticano II. Y lógicamente, con un gran afecto por la Iglesia, nos iluminamos cuando decimos el Concilio Vaticano II. Pero yo he conocido gente del ámbito agnóstico que conocen mejor el concilio. Mire, en Roma hay un teatro que se llama el Teatro Sistina. En ese Teatro Sistina, 1 o 2 veces al año se daban cita un señor Flores d'Arcais, un gran agnóstico, para conversar, como lo estamos haciendo usted y yo, o como lo pueden hacer las personas que van a tratar a fondo un tema, a conversar con un cardenal sin pretensiones, que en ese entonces era el presidente de doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger. Había una mesa así, se sentaban ellos detrás de la mesa con un gran público, no cabía una persona más a conversar de asuntos teológicos, de asuntos de Dios, y Arcais te hacía las referencias más importantes sobre aquello que uno decía, pero ¿cómo dice este tipo estas cuestiones? Y eran tomadas del Concilio Vaticano II. Naturalmente que le estaba tratando con uno de los grandes expertos de ese concilio que trabajaba al lado del cardenal Fritz. Yo lo primero, que volvamos a leerlo en el sentido de comerlo, de meditarlo. En segundo lugar, de entender que la Iglesia está en misión permanente. Esa misión permanente, que dentro de esa cuerda nos enseñó Aparecida, que hay que hacer una misión latinoamericana en el sentido de volver a proponer a Jesucristo como, no como una posibilidad, sino como la esencia de la fe, porque el asunto nuestro no es creer en algo, sino creer en alguien. Y ese alguien es el que transita a través de los documentos del Concilio Vaticano II, cuyos resultados no son solamente que el Padre dice la misa en latín, que el Padre no está mirando para allá, sino que está mirando a los fieles. Y se le empieza a uno a agotar el Concilio Vaticano II, cuando la riqueza es insondable, y mientras para nosotros es un incunable, para las otras personas que están por fuera es un elemento de inspiración, aún para la organización de otras iglesias, como lo hizo, por ejemplo, en el ámbito del Consejo Mundial de Iglesias, el protestante teólogo Oscar Cullmann. Usted suele escribir muchos libros y muchos escritos sin ser curioso. ¿Qué se espera que está escribiendo ahora? Ahora precisamente estoy escribiendo un libro sobre el Concilio Vaticano II, en orden al detalle porque indudablemente cuando yo hablo de el tolle et lege come del librum istud, cuando uno va a comer tiene que diseccionar lo que va a comer. Uno no se puede echar bocados supremamente grandes, sino aprender a presentar la metodología
del concilio de tal manera que sepamos qué hoja viene de qué raíz. Yo en eso soy radical, en el sentido de que uno no puede admirar la belleza de la hoja si no ve la plenitud de la raíz que la genera. Entonces estoy escribiendo un libro sobre el Vaticano II para no caer en aquello de tener que escribir qué hice yo en el Vaticano siendo embajador ante la Santa Sede, que me resultaría algo así como una vaticanería, ¿ya? Y en eso no quiero caer. Doctor Guillermo, muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros. Realmente la conversación fue bastante agradable y creo que todos estamos de acuerdo que vamos a necesitar de sus reflexiones acerca del Concilio Vaticano II. Pues yo creo que a disposición estoy y muchas gracias por la invitación y que el faro siga alumbrando en la noche. Canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias. Ustedes, queridos amigos, muchos temas para conversar, para reflexionar y para poder ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Sabiduría donde usted quiera, o sea, lo que quiera, Guillermo León Escobar puede hablar. Es evidente que tendríamos que primero referirnos por la inminente situación de nuestro país y su situación con Nicaragua y lo que quedó de la sentencia de la Corte sobre Colombia, sus callos y su mar. ¿Qué podemos decir? Yo creo que hay un principio que es fundamental y ya lo ha dicho el día de ayer el presidente Santos, en el sentido de que las decisiones se acatan, pero se pelean las manifestaciones de esas decisiones. Porque muchas veces cuando se decide algo, uno puede preguntar en qué sentido viene la aplicación de esto. Yo creo que la Corte Internacional de La Haya no se puede ir lance en ristre contra toda una tradición histórica, contra los estudios cartográficos que se hicieron, contra la soberanía ejercida durante tanto tiempo. Sin duda alguna, hay un punto de ganancia y ese punto de ganancia es que nos reconocieron la soberanía sobre todo lo que es tierra en el conflicto, pero esa soberanía ya estaba reconocida. Pero nos metimos y de tanta decencia en el ámbito internacional que Colombia no se va a jugar una carta paria cuando puede jugar en el alto nivel de la interpretación. Yo no creo que Colombia pueda jugarse abajo de lo que ha sido su tradición. Perder soberanía inmediatamente hace pensar Panamá, el Amazonas, Perú, Brasil, y eso como que se trae inmediatamente como unos ciertos dolorcitos de decir como que siempre nos dan por la cabeza. ¿Qué pensar ahí? Lo que pasa es que nosotros somos un país que siempre gana y siempre pierde. La guerra del Perú, ganamos la guerra y perdimos territorio. En la discusión con Venezuela tenemos la razón y perdimos los monjes, ¿ya? Y ahora vienen estas situaciones que hay que estudiar muy bien, porque sin duda alguna los expertos dicen, atención con Jamaica, porque Jamaica puede extender cierto ámbito de límites marítimos también y entrar en una discusión sobre alguno de estos cayos que quedaron aislados. Pero yo creo que Colombia va a saber manejar la cosa, creo en la capacidad, la inteligencia y, si se me permite la palabra, la argucia inteligente del presidente Santos, porque es que allí hay una filigrana para jugar. Los expertos que trabajaron por Colombia fueron excelentes expertos los colombianos, pero todos ustedes saben que estaban asesorados por una serie
de juristas, de abogados que no son colombianos, y habría que preguntarse si en las facultades de Derecho Internacional nuestro hay las personas capacitadas para dar ahora las peleas jurídicas que se vienen, que serán de largo aliento y de largo tiempo. Esto significará que el ejercicio diplomático acerca de la soberanía en nuestro país podría volverse muy vulnerable por esto que sucedió, o requerirá entonces que nuestros diplomáticos sean un poco más fuertes en el tema de la soberanía. En el tema de la soberanía es necesario entender, por ejemplo, que los mejores embajadores tienen que estar allí donde están los límites del país. Cuando uno es el embajador en el asunto de una discusión sobre los límites marinos, todo aquello que estaba en el paralelo 82, y entonces ahí se pescó en río revuelto y resulta que perdimos soberanía en los mares, mientras Nicaragua sí ganó lo que no esperaba ganar. Ahora bien, el asunto es qué interpretaciones se le dan a esa norma, y la Corte Internacional de la Haya y los especialistas van a tener que tomar una decisión sobre esto. Por ejemplo, hay gente que dice cómo se va a llegar a los dos cayos que quedaron por fuera si no hay ningún nexo de soberanía que los una. No, ese mar es internacional. Los barcos colombianos van a poder navegar, los pescadores van a poder ir hasta los cayos y pescar, pero eso hay que llegar a una serie de acuerdos que son importantes, porque lo que ha creado la Corte allí es el inicio de un problema. Escuchamos algunas opiniones diciendo Colombia debería, como manera de contestar esta situación, retirarse de la Corte. ¿Es conveniente? Yo creo que Colombia tiene una tradición de tanta legalidad. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos del canal Cristovisión, me alegra mucho comunicarme con ustedes a través de este programa, Faro en la Noche. Faro en la Noche es un conversatorio y para mí realmente es un privilegio y un honor contar con el invitado con el cual vamos a conversar. Doctor en teología, experto en política, católico convencido, embajador, fue embajador ante la Santa Sede representando a nuestro país, el doctor Guillermo León Escobar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación, sobre todo para un programa que tiene ese nombre, de Faro en la Noche, en el sentido de que al menos tratemos de iluminar algunos de los temas de los que nosotros dos estamos interesados. Conversar con usted realmente es muy agradable porque es un pozo de sabiduría.